Cuando alguien desaparece sin explicación en el desierto más prístino de Estados Unidos, la verdad se vuelve más evidente. Es más elusivo que la ficción, mientras innumerables canales explotan la tragedia para obtener más visitas hoy. Descubrimos los hechos meticulosamente documentados detrás de una desaparición que desconcertó a los más experimentados de Yellowstone. Los guardabosques descubrieron que lo que descubrieron en la escena contradecía todo lo que sabían sobre la búsqueda y el rescate de la evidencia. Señaló algo que la ciencia no podía explicar y el descubrimiento final cambiaría. La forma en que abordan el problema de las personas desaparecidas, casos para siempre, pero primero déjame mostrarte exactamente lo que encontraron los guardabosques esa mañana. El 15 de septiembre de 2019, la niebla matutina se cernía espesa sobre Yellowstone. La guardabosques del Parque de Senderos de Travesía, María Santos, había caminado por estos senderos durante 12 años, pensó que había visto todo lo que la naturaleza podía arrojarle. Pero lo que encontró ese martes por la mañana sacudiría su fe en la lógica misma. La evidencia estaba allí mismo, frente a sus ojos, pero no tenía sentido cómo alguien podía simplemente desaparecer de un lugar donde cada paso debería dejar una huella. Sarah Chen no era la típica turista. La botanista de 34 años, de Seattle, conocía la supervivencia en la naturaleza mejor que la mayoría de los guardabosques. Había pasado 15 años estudiando la vida vegetal en lugares remotos de América del Norte. Sarah tenía permisos, equipo adecuado y itinerario detallado presentado en la sede del parque. Se suponía que regresaría de su viaje de investigación en solitario en septiembre. El día 14, cuando no se presentó por la tarde, los guardabosques no se preocuparon de inmediato. Los excursionistas experimentados a veces extienden sus viajes, pero Sarah era diferente. Siempre se apegó a su horario a la mañana siguiente, cuando Sarah aún no había regresado. Algo se sentía mal. Su auto de alquiler estaba intacto en el estacionamiento del inicio del sendero. Su contacto de emergencia, su hermana en Portland, no había tenido noticias de ella. El clima había sido perfecto para hacer senderismo. Las tormentas no causaron condiciones peligrosas, así que, ¿dónde estaba Sarah Chen y por qué se sintieron los guardabosques? Un escalofrío que no tenía nada que ver con la búsqueda aérea en la montaña y el coordinador de rescate Tom Bradley había liderado a más de 200 operaciones de personas desaparecidas en Yellowstone. Se sabía las estadísticas de memoria. Los excursionistas perdidos son encontrados en 24 horas, generalmente cansados y avergonzados, pero a salvo. Pero mientras su equipo se preparaba para buscar a Sarah Chen, algo se sentía diferente. La ruta planificada estaba bien marcada y muy transitada. El clima había sido ideal. Su nivel de experiencia era excepcionales. Estos no eran los factores habituales en los casos de personas desaparecidas. El equipo de búsqueda incluía 8 personas con experiencia. Los guardabosques, 2 perros rastreadores y una tripulación de helicópteros comenzaron en el último ubicación conocida, el sendero de Ferry Falls, donde Sarah había estacionado su auto. Los perros captaron su olor inmediatamente y lo siguieron por el sendero principal hacia el interior del país. Todo parecía normal. Al principio, las huellas de Sarah estaban claras en la tierra blanda, sus botas de montaña dejando huellas distintas, pero a 3 millas de la búsqueda sucedió algo, que el veterano rastreador Jake Morrison se detuvo en seco. Jake Morrison había estado rastreando personas desaparecidas durante 18 años y podía leer un rastro como otros leen libros, pero lo que vio a 3 millas, desde el comienzo del sendero, desafió todo lo que sabía sobre el seguimiento de las huellas de Sarah. Simplemente se detuvieron. No gradualmente, no se dispersaron por el viento o la lluvia. Simplemente terminó como si hubiera estado caminando, y luego se desvaneció en el aire el último. La impresión clara mostró que su pie derecho dio un paso adelante. Debería haber habido una huella izquierda a continuación, pero en cambio había nada más que tierra intacta. Morrison llamó a los otros investigadores y examinaron el área pulgada a pulgada.
Sin señales de lucha, sin sangre ni ropa rasgada, la vegetación alrededor de la última huella estaba completamente tranquilo. Si Sarah hubiera sido atacada por la vida silvestre, habría habido señales si se hubiera caído, habría marcas de desgaste si se hubiera salido del sendero, habría ramas rotas o maleza perturbada, pero no había nada. Era como si Sarah Chen hubiera simplemente desapareció. El coordinador Bradley amplió la búsqueda área en un radio de 2 millas alrededor de la última huella que escanearon las tripulaciones de helicópteros el terreno desde arriba, mientras los equipos terrestres peinaban bosques densos y afloramientos rocosos. Los perros fueron llevados de regreso al lugar donde terminaba el rastro. Ambos pastores alemanes olfatearon el área repetidamente, gimiendo y caminando de un lado a otro. Confusión. Sus cuidadores nunca habían visto a los animales comportarse de esa manera. Los perros no lo hacen. Perder rastros de rastro sin razón. Por la tarde 24 buscadores estaban involucrados. En el operativo utilizaron cámaras termográficas, detectores de metales e incluso trajeron en una unidad de drones del departamento. Del sheriff del condado, la búsqueda continuó durante la noche con potentes focos, iluminando los equipos de noticias locales. Llegaron a la entrada del parque para instalarse. Sarahs. La desaparición se estaba convirtiendo en algo más que un caso de persona desaparecida. Se estaba convirtiendo en un misterio que desafiaba todo lo que los expertos creían saber sobre la búsqueda y el rescate en la naturaleza, pero el descubrimiento más extraño aún estaba por llegar. En el segundo día de búsqueda, la guardabosques María Santos hizo un descubrimiento que cambió todo a 200 yardas de donde terminaron las huellas de Sarah Santos. Encontró algo que no debería haber estado. Allí, sentado sobre una gran roca por completo, la botella de agua de Sarah estaba intacta, sin que la molestara el viento ni la vida silvestre. Todavía estaba llena. La tapa estaba bien sellada, pero esto es lo que hizo que la sangre de Santos se enfriara. La botella estaba caliente al tacto, como si hubiera estado expuesto a la luz del sol. El problema era que Boulder había estado en 1900 completa sombra durante toda la mañana. Santos llamó a su supervisor de inmediato. La botella, el calor no podía explicarse por ningún fenómeno natural. La temperatura de la mañana era de solo 45 decílema de F, incluso si la botella había estado expuesta a la luz solar directa, y no se mantendría caliente en esas condiciones. El equipo de búsqueda fotografió la botella desde todos los ángulos antes de recogerlo cuidadosamente como evidencia. Cuando probé la temperatura con un termómetro infrarrojo y marcaba 78 de grados Fahrenheit, 28 de más cálido que la temperatura del aire circundante. La bolsa de agua tibia era solo el comienzo. Mientras los buscadores revisaron el área con más cuidado y encontraron otros objetos pertenecientes a Sarah Chen, su caminata. Se descubrieron postes a 1/4 de milla de distancia, erguidos sobre suelo blando, como si alguien los había colocado allí con cuidado, sin rastros humanos que llevaran hacia o desde el lugar. Ubicación. Su dispositivo GPS fue encontrado colgando de la rama de un árbol a 8 pies de la El. Dispositivo seguía funcionando y mostraba la última posición registrada de Sarah como el lugar exacto donde se encontraba. Las huellas desaparecieron, pero el GPS reveló algo que hizo que los investigadores se detuvieran cuando el dispositivo mostró Sarah había estado parada en ese lugar durante exactamente 17 minutos antes de que la señal se detuviera. ¿Qué había estado haciendo? Haciendo esto durante 17 minutos, ¿por qué había dejado de moverse? El GPS mostraba que había estado manteniendo un ritmo constante de 2,5 mph hasta ese momento, entonces simplemente se detuvo y luego desapareció. Yellowstone es el hogar de los osos pardos, lobos y pumas, todos capaces de atacar a los humanos. Podría haber sido Sarah. Muerto por la fauna silvestre, el equipo de búsqueda trajo a la experta en vida silvestre, la doctora Rebecca Martínez. Examinará la evidencia.
Martínez había investigado docenas de ataques de animales en parques nacionales. Sabía qué buscar: marcas de garras, salpicaduras de sangre, ropa rasgada, algo perturbado, vegetación y pertenencias dispersas. Pero la desaparición de Sara no mostró nada de estas señales. Cuando los grandes depredadores atacan, dejan evidencia inequívoca de los osos. Los lobos arrastran a sus presas, dispersan sus pertenencias en áreas extensas, y los pumas dejan marcas de garras distintivas en el área. El lugar donde Sara desapareció no mostró señales de actividad depredadora. Sus pertenencias estaban encontradas en lugares que no tenían sentido para el comportamiento animal. Ningún animal salvaje coloca objetos con cuidado sobre las rocas o cuelga dispositivos GPS y árboles. El Dr. Martínez concluyó que la vida silvestre no era responsable de la desaparición de Sara. Esto dejó a los investigadores con una duda aún mayor. La pregunta más importante: si no son los animales, entonces, ¿qué podrían explicar las condiciones climáticas inusuales? Tras la desaparición de Sara, el Servicio Meteorológico Nacional proporcionó registros detallados del 15 de septiembre de 2019. La temperatura, la velocidad del viento, la humedad y la presión barométrica estaban todas dentro de rangos normales, sin tormentas, sin cambios climáticos repentinos, sin condiciones peligrosas que puedan causar desorientación o pánico. La visibilidad había sido excelente, cielos despejados sin niebla ni precipitaciones. Los estudios geológicos no mostraron actividad sísmica reciente, ni sumideros, ni terreno inestable, ni grietas ocultas donde alguien podría caerse. El terreno donde Sara desapareció era una roca de granito sólido, cubierto por una fina capa de tierra y agujas de pino. El geólogo del parque, Dr. Michael Stevens, examinó muestras de núcleos del área donde el suelo estaba completamente estable. Había sido así durante miles de años. No había cuevas o cavernas subterráneas donde alguien pudiera volverse atrapados. Cada explicación científica fue descartada sistemáticamente por la evidencia. Cada vez era más evidente que la desaparición de Sara Chen desafiaba los principios naturales. Explicación: las pertenencias de Sara no estaban esparcidas al azar, sino ordenadas en un triángulo perfecto formado por la botella de agua, los bastones de senderismo y el dispositivo GPS. Triángulo equilátero, con cada lado que mide exactamente 100 megapíxeles. Esta figura geométrica, la precisión era imposible de lograr debido a los protocolos de búsqueda y rescate accidentales. Supongamos que las personas perdidas o heridas dejan caer sus pertenencias al azar debido a la gravedad del viento, y la vida silvestre dispersa objetos aleatoriamente por el paisaje, pero los artículos de Sara se posicionaron con una precisión matemática que requeriría equipos de topografía para lograr las implicaciones. Estaban tambaleándose, o bien Sara había ordenado deliberadamente sus pertenencias en este patrón antes de desaparecer, o alguien más los había movido después de que ella desapareció. Ninguna explicación tenía sentido dada la completa ausencia de contacto humano. Pistas en el área donde se llamó a la Unidad de Análisis de Comportamiento del FBI para que consultara en el caso. La agente especial Laura Hernández había trabajado en casos de personas desaparecidas durante 12 años. Especializada en casos que involucran circunstancias inusuales, llegó a Yellowstone el 18 de septiembre, 3 días después de la desaparición de Sara. El agente Hernández inmediatamente reconoció que este caso no se parecía a nada en su experiencia. La disposición geométrica de las pertenencias sugerían angustia psicológica extrema o deliberada. La puesta en escena, pero los perfiles psicológicos de Sara Chen mostraron una relación racional estable. Individuo sin antecedentes de enfermedad mental. Sus colegas la describieron como alguien metódico y práctico que nunca abandonaría los protocolos de seguridad. Para montar la escena se necesitaría otra persona, pero la ausencia total de pistas adicionales lo hizo imposible.
El agente Hernández ordenó una investigación completa de antecedentes de Sarah Chen, tontos registros financieros, comunicaciones, historial de viajes y relaciones personales fueron tras un minucioso análisis. ¿Había algún indicio de que Sarah pudiera haber planeado desaparecer? La respuesta sorprendió a todos. Involucrada en el caso, la vida de Sarah Chen era un libro abierto, nacida en San Francisco. Para sus padres inmigrantes, ella se había destacado académicamente desde temprana edad. Obtuvo un doctorado en botánica en la Universidad de California en Berkeley y publicó docenas de investigaciones. Artículos sobre especies de plantas alpinas. Su trabajo fue reconocido internacionalmente y estaba bien fundada, y no tenía problemas financieros, ni problemas legales ni románticos, enredos que podrían motivarla a desaparecer. Sus colegas de la universidad describieron a Sarah como confiable y consciente de la seguridad. Siempre presentaba itinerarios detallados antes del campo. En sus viajes de investigación, llevaba consigo varios dispositivos de comunicación y se registraba regularmente. Su preparación para emergencias era excepcional. Incluso llevaba un satélite, una baliza que podría pedir ayuda desde cualquier parte del mundo, pero el 15 de septiembre, esa baliza nunca se activó. La hermana Jennifer proporcionó información adicional sobre su personaje. Sarah planeaba asistir a la boda de Jennifer en octubre, ya había comprado su vestido y reservado su vuelo. Esto no era alguien que planeaba comenzar una nueva vida en otro lugar. El teléfono celular de Sarah nunca fue encontrado, pero los investigadores obtuvieron los registros de comunicación de su proveedor de servicios. Revelaron algo desconcertante. El teléfono de Sarah había mantenido conectividad normal hasta las 11:23 a.m. del día 15 de septiembre. En ese preciso momento la comunicación cesó. No hubo mensaje de texto final. No hubo llamada de emergencia. No hubo socorro. La señal del teléfono simplemente se quedó en silencio. Pero esto es lo que hizo que los investigadores se pusieran de piel. Los datos de la torre celular mostraron que el teléfono de Sarah se había estado moviendo a velocidades imposibles justo antes de quedar en silencio. En un lapso de 30 segundos, la señal había rebotado entre torres que estaban a 50 millas de distancia. La física hizo que esto fuera imposible. Un ser humano podría recorrer esa distancia en 30 segundos, e incluso un avión tendría dificultades para mantener la conectividad celular a esa velocidad. Velocidades. La compañía telefónica verificó que su equipo funcionaba normalmente ese día sin fallas técnicas ni software errores, sin problemas de mantenimiento que podrían explicar los datos anómalos del teléfono de Sarah. De alguna manera había desafiado las leyes de la física en sus momentos finales de funcionamiento. A pesar de la ubicación remota, los investigadores encontraron varios testigos que habían visto a Sarah el 15 de septiembre. Una familia de Denver recordó haberla visto en el sendero alrededor de las 10:30 a.m. Había sonreído y saludado, luciendo saludable y feliz. Su ritmo era constante y ella no mostró signos de angustia. Este avistamiento fue consistente con la línea de tiempo establecida por su dispositivo GPS. Pero entonces, los investigadores encontraron un testigo cuyo testimonio lo cambió todo. Robert Martínez, un fotógrafo de vida silvestre, afirmó haber visto a Sarah a las 11:45 a.m. 22 minutos después de que su teléfono se quedó en silencio y mucho después de la hora en que su GPS dejó de registrar el movimiento. Martínez insistió en que la había visto parada inmóvil junto al sendero mirando al cielo cuando la llamó. No respondió. Asumió que ella estaba observando la vida silvestre y no quería perturbarla. El testimonio de Martínez creó una línea de tiempo imposible. ¿Cómo se pudo ver a Sarah después de que sus dispositivos electrónicos se desvanecieran? ¿Dejó de funcionar? ¿Se equivocó Martínez sobre la hora o pasó algo extraordinario? Robert Martínez era un fotógrafo de naturaleza experimentado que documentó meticulosamente su trabajo. Cada fotografía que tomó fue automáticamente marcada con la hora por su equipo de cámara profesional
cuando los investigadores la examinaron. Sus fotos del 15 de septiembre hicieron un descubrimiento sorprendente que Martínez había, de hecho, fotografió el área donde afirmó haber visto a Sara, y la marca de tiempo confirmó su historia 11:45 a.m., pero Sara no estaba en ninguna de las fotografías que Martínez había tomado, docenas de tomas del lugar exacto donde juró haber estado. Al verla de pie, las imágenes mostraban el sendero, el bosque circundante y el cielo. Supuestamente había estado mirando fijamente, pero no apareció ninguna figura humana en ningún marco. Martínez se mantuvo firme en lo que había visto, pero la cámara no había captado nada. Los expertos en fotografía analizaron las imágenes en busca de signos de manipulación digital. No encontré ninguna. Las fotos eran auténticas y sin alteraciones. Esto creó una sensación inquietante. La pregunta era si Martínez había visto algo que no se podía fotografiar. Las implicaciones le dieron escalofríos. El equipo de investigación y otros excursionistas de la zona informaron el 15 de septiembre de algo extraño. Sonidos alrededor del momento de la desaparición de Sara. Múltiples testigos describieron haber escuchado lo que llamaron zumbido o zumbidos entre las 11:00 a.m. y las 11:30 a.m. Los sonidos no coinciden con cualquier fenómeno natural o de vida silvestre conocido en Yellowstone. Algunos testigos lo compararon con un equipo eléctrico mientras que otros lo describieron como casi musical. Según el experto en análisis de audio, Dr. Patricia Wong examinó grabaciones realizadas por excursionistas que habían capturado los sonidos en sus teléfonos. El audio mostraba vibraciones de baja frecuencia que eran justo al borde del oído humano. El Dr. Wong nunca se había encontrado con algo así. Patrones de sonido en la naturaleza, las vibraciones parecen pulsar con precisión matemática. 7,83 hercios, que resulta ser la misma frecuencia que el campo electromagnético natural de la Tierra. El tiempo de estos sonidos coincidieron exactamente con la desaparición de Sara y los datos anómalos del celular. ¿Había una conexión entre los sonidos extraños y la desaparición de Sara? La evidencia comenzaba a sugerir fuerzas más allá de lo convencional. Los científicos del Parque de Comprensión comenzaron a tomar mediciones ambientales detalladas en el lugar donde Sara desapareció. Lo que encontraron desafiaba toda explicación. Las lecturas del campo electromagnético fueron un 300% más altas que los niveles de fondo normales. El área mostró anomalías magnéticas inusuales que nunca se habían registrado antes del suelo. Las muestras revelaron niveles elevados de elementos de tierras raras que no se encuentran de forma natural. Lo más preocupante de la geología de Yellowstone fue la radiación. Las mediciones, aunque no son peligrosas para los humanos, en el área se observó radiación gamma. Los niveles que estaban significativamente por encima de lo normal hicieron que el patrón de radiación formara un círculo perfecto con un diámetro de exactamente 200 metros centrado en el lugar donde las huellas de Sara terminaron, cuando el físico nuclear Dr. James Patterson fue llamado al investigar. No encontró explicación para la fuente de radiación. Las lecturas de temperatura dentro del círculo fueron consistentemente de 2 a 3 de más cálidas que áreas circundantes incluso durante las horas nocturnas. Esto explica por qué el agua de Sara la botella estaba caliente cuando se encontró, pero planteó nuevas preguntas sobre qué tipo de una fuente de energía podría crear tales efectos sin ninguna causa visible. La misteriosa desaparición de Sara se difundió rápidamente por las redes sociales y las noticias. Los medios de comunicación afirmaron que la historia tenía todos los elementos que captaron la atención del público. El brillante científico, el parque nacional más famoso de Estados Unidos y sus circunstancias que desafiaba la explicación racional. Los teóricos de la conspiración comenzaron a proponer todo, desde la abducción extraterrestre hasta los encubrimientos del gobierno, atrajo la atención tanto de ayuda como de obstáculo.
Las pistas de investigación llegaron de todo el país, aunque la mayoría resultaron ser pistas falsas o especulaciones. Las personas que llamaron proporcionaron información valiosa sobre desapariciones similares en otros lugares. En los parques nacionales comenzó a surgir un patrón de casos de personas desaparecidas con características inusuales. Circunstancias: mal funcionamiento de dispositivos electrónicos, ruidos extraños y anomalías ambientales del parque. Los funcionarios lucharon por equilibrar la transparencia con la necesidad de prevenir el pánico y proteger la investigación. Los equipos de prensa acamparon afuera de las entradas del parque y entrevistaron a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. La historia se estaba volviendo más grande que nunca. Solo un caso de persona desaparecida planteaba preguntas sobre fenómenos que la ciencia no podía explicar fácilmente. Que las bases de datos del FBI revelaran otras 17 personas desaparecidas. Casos de personas en parques nacionales durante la última década con características similares. Todas las víctimas eran personas con experiencia en actividades al aire libre que desaparecieron sin dejar rastro. Todos los casos que involucraban equipos electrónicos defectuosos mostraron lecturas ambientales inusuales en lugares de desaparición. Y en 12 de los 17 casos, los testigos reportaron sonidos extraños antes de las desapariciones. El caso más similar ocurrió en el Parque Nacional Glaciar en 2017. Biólogo marino el Dr. Kevin Torres había desaparecido durante una expedición de investigación de rutina como Sara. Sus pertenencias fueron encontradas dispuestas en patrones geométricos como los que Sara atestigua. Lo vi después de que sus dispositivos electrónicos dejaron de funcionar como Sara. El área mostró lecturas electromagnéticas elevadas y firmas de radiación inexplicables. El agente Hernández contactó al investigador principal del caso Glaciar, la detective Susan Riley, quien siempre creía que había más en la desaparición de la doctora Torres de lo que parecía cuando ella se enteró de las similitudes con el caso de Sara y aceptó compartir sus archivos. Lo que reveló sería enviarlos. La investigación de Yellowstone toma una dirección completamente nueva. Los archivos del detective Riley del caso del glaciar contenía evidencia que nunca se había hecho pública. TRDR Torres había estado investigando lo que él llamó anomalías ambientales en parques nacionales, áreas donde los fenómenos naturales no siguieron los patrones esperados. Patrones que sus notas de investigación encontraron después de su desaparición describieron lugares con campos electromagnéticos inusuales, variaciones de temperatura y acústica. Lo más impactante de las propiedades fue la última entrada del diario de Torres, escrita la noche anterior. Antes de desaparecer, había descubierto lo que creía que eran zonas de alteración, áreas de la física donde las leyes normales de la naturaleza parecen doblarse o romperse. Se teorizó que estas zonas podrían estar relacionadas con formaciones geológicas subterráneas profundas o condiciones atmosféricas. Único en áreas silvestres de gran altitud, Torres había estado planeando tomar mediciones en una ubicación específica en Glaciar a la mañana siguiente. Ahí es exactamente donde terminaron sus huellas. Tal como el equipo de Sara en Yellowstone, fue encontrado dispuesto en el mismo patrón triangular que los paralelos. Eran imposibles de ignorar porque ambos científicos estaban estudiando el mismo fenómeno. Cuando desaparecieron, una investigación más profunda reveló que tanto Sara Chen como Kevin Torres habían estado en punto contacto con la doctora Elizabeth Morrison, física teórica del MIT, que estudió lo que ella llamó anomalías ambientales en áreas silvestres protegidas. Morrison había estado documentando silenciosamente fenómenos extraños en los parques nacionales durante más de una década, pero su trabajo fue considerada una ciencia marginal por la mayoría de sus colegas cuando el doctor del FBI se puso en contacto con ella. Morrison se mostró inicialmente reacia a hablar de su investigación porque se había enfrentado al ridículo de la comunidad científica por sus teorías sobre zonas de física alterada, pero cuando se enteró de las similitudes entre las de Sara y Kevin desapariciones,
Ella aceptó cooperar con la investigación. Los archivos del Dr. Morrison contenían detalles, mapas de cada parque nacional importante de América del Norte que marcan los lugares donde los visitantes informaron sobre situaciones inusuales. Experimenta mal funcionamiento de la brújula, fallos de dispositivos electrónicos, extraños sonidos y fenómenos sensoriales inexplicables. Los lugares donde Sarah y Kevin, los desaparecidos, estaban ambos en sus mapas marcados como zonas de alta actividad del Dr. Morrison. La teoría era a la vez fascinante y aterradora. Creía que ciertos lugares en áreas silvestres actuaban como manchas delgadas dimensionales, lugares donde el tejido de la realidad se debilitó de alguna manera. O la alteración de estas zonas podría deberse a combinaciones únicas de factores geológicos, formaciones, campos magnéticos y condiciones atmosféricas que existían en ningún otro lugar de la Tierra. Según su investigación, las personas que entraron en estas zonas, durante periodos de alta actividad, podrían experimentar desplazamientos, no solo en espacio, pero potencialmente en el tiempo o incluso en la dimensión. Había documentado más de 200 casos de personas que reportan experiencias de pérdida de tiempo en parques nacionales, donde recordaba haber entrado en un área, pero no tenía memoria de cómo había salido, y a menudo se encontraba a kilómetros de distancia y con horas de diferencia. Lo más inquietante fueron sus datos sobre desapariciones permanentes cada 5 años. En 7 años, alguien desaparecería por completo de una de estas zonas, dejando atrás el mismo patrón de evidencia de la disposición geométrica de pertenencias, fallas electrónicas y anomalías ambientales. Sarah Chen fit este patrón es perfecto. El ADN de Sarah Chen se encontró en lugares que ella nunca podría haber visto. Se han descubierto trazas de su material genético en cimas de montañas a 80 kilómetros de distancia en el subsuelo. Cuevas que no tenían acceso a la superficie y, lo más imposible, en ramas de árboles a 100 pies por encima del suelo, sin forma de escalarlos. El ADN estaba fresco, tenía menos de 24 horas. Cuando los expertos forenses los encontraron, verificaron que las muestras eran auténticas y no estaban contaminados, pero los lugares eran físicamente imposibles de alcanzar para cualquier humano. Sin equipo especializado ni equipos de personas, Sarah había estado caminando sola. Con equipo básico, el patrón de distribución de su ADN sugería que de alguna manera ha estado presente en docenas de lugares, simultáneamente desafiando todas las leyes de la física y la biología conocidas por la ciencia. Armados con la investigación del Dr. Morrison y los equipos de búsqueda de evidencia de ADN, expandieron sus esfuerzos para cubrir un radio de 100 millas alrededor del punto de desaparición de Sarah. Utilizan la tecnología satelital más avanzada disponible, radar de penetración terrestre con imágenes térmicas y sensores electromagnéticos calibrados, para detectar las anomalías que el Dr. Morrison había identificado. Los resultados fueron ambos: lecturas electromagnéticas prometedoras e inquietantes. Mostraron una actividad inusual, patrones en 17 ubicaciones diferentes. Cada sitio mostró lo mismo. Características: anomalías de temperatura de radiación elevada y campo magnético distorsiones. Algunos sitios mostraron perturbaciones recientes en la vegetación, como si alguien había pasado recientemente, pero no se encontraron huellas humanas en ningún lugar. Inquietantes fueron las imágenes térmicas de los satélites de varios sitios que mostraron señales de calor con forma humana. Apareció y desapareció en cuestión de minutos. Las firmas eran consistentes con la altura y la complexión de Sarah, pero cuando se tocó el suelo, los equipos llegaron a estos lugares y no encontraron rastros de presencia humana. Era como si Sarah aparecía y desaparecía a través del desierto. La investigación tomó otro giro extraño. Cuando los investigadores descubrieron distorsiones del tiempo en varios de los sitios de anomalías, los relojes atómicos se colocaron en diferentes. Las ubicaciones mostraron variaciones que deberían haber sido imposibles en algunos sitios y momentos. Dore se movió un poco más rápido de lo normal.
En otros se movió más lento. Las diferencias eran pequeños, meros segundos durante horas, pero eran medibles y consistentes. Morrison había teorizado sobre anomalías temporales en su investigación, pero ver pruebas era abrumador si el tiempo se movía. De manera diferente en estas zonas, podría explicar algunas de las pruebas de ADN imposibles que Sarah pudo haber experimentado. Distorsiones temporales que permitieron que su material genético estuviera presente en múltiples ubicaciones durante períodos prolongados, aunque su desaparición se produjo en minutos. Las anomalías temporales también explicaron al testigo Robert. El avistamiento de Sarah por parte de Martínez, después de que sus dispositivos dejaron de funcionar, si él tenía, la observó en una zona donde el tiempo se movía de manera diferente. Podría haber parecido estar presente cuando en realidad ya lo había hecho. Desapareció del espacio-tiempo normal el 25 de septiembre, 10 días después de la muerte de Sarah. Los investigadores de una desaparición hicieron un descubrimiento que lo cambió todo en lo profundo de un lugar remoto. Cañón a 30 millas de donde Sarah desapareció. Encontraron una cueva que no figuraba en ningún estudio geológico. La entrada estaba parcialmente oculto por rocas caídas como si hubiera sido abierto recientemente. Actividad sísmica, pero no había habido terremotos en el área dentro de la cueva. Los equipos de búsqueda encontraron algo que desafiaba la creencia. La mochila de Sarah estaba allí, con su chaqueta y botas de montaña, pero los objetos no estaban simplemente abandonados, sino que estaban perfectamente conservados como si hubieran estado allí, colocado allí momentos antes a pesar de haber estado expuesto a las condiciones de la cueva durante más de una semana, lo que resulta aún más perturbador. Los artículos estaban calientes al tacto y completamente secos, sin mostrar signos de humedad que debería haberse acumulado en el entorno de la cueva, pero la mochila contenía algo que abriría por completo, el estuche dentro de la mochila de Sarah. Era un diario que los investigadores nunca habían visto antes. La hermana de Sarah confirmó que no estaba entre sus pertenencias. Cuando comenzó la caminata, el diario estaba escrito a mano por Sarah, pero describía experiencias que parecían imposible que las entradas estuvieran fechadas después de 1900. Su desaparición. Entrada del 16 de septiembre. No entiendo qué pasó. En un momento estaba en el sendero y al siguiente estaba parado en un lugar que parecía Yellowstone, pero se sentía diferente. Los colores son más vivos. Aquí el aire tiene un sabor diferente. Puedo ver el sendero que estaba recorriendo, pero es como mirar a través de un cristal. No puedo regresar a él. Septiembre. Entrada 18. Llevo días caminando, pero no me canso ni tengo hambre. Agua que brilla tenuemente azul cuando la bebo me siento más alerta que nunca antes. Intenté tirar una piedra al barrera de vidrio. Puedo ver la roca que pasó, pero no las entradas del diario. Continuó cada vez más inquietante que el último 20 de septiembre. Vi a otras personas. Hoy estaban vestidos como excursionistas de diferentes épocas. Una mujer llevaba ropa que parecía de la década de 1950 y un hombre tenía un equipo que parecía futurista. Cuando intenté hablar con ellos, me miraron pero no pudieron escucharme. Creo que fue el 22 de septiembre. Ahora entiendo que este lugar existe junto a nuestro mundo, pero separado de él. A veces puedo ver a través del verdadero Yellowstone. Veo a los equipos de búsqueda buscando. En mi caso, he intentado hacerles señales, pero no pueden verme ni oírme. Creo que estoy atrapado en una especie de espacio paralelo. El 24 de septiembre encontré a otros que llevan aquí más tiempo. El doctor Torres de Glaciar. Está aquí. Ha estado estudiando este lugar durante 2 años. Dice que algunas personas finalmente encuentran el camino de regreso, pero otros permanecen para siempre el camino de regreso. Solo se abre en condiciones específicas. El doctor Morrison estudió las entradas del diario de Sarah con creciente entusiasmo y horror. Las descripciones coincidían casi perfectamente con sus modelos teóricos de desplazamiento dimensional según ella.
Los cálculos indican que ciertas formaciones geológicas combinadas con condiciones electromagnéticas específicas podrían crear lo que ella llamó desgarros dimensionales, breves aberturas entre versiones paralelas. De la realidad es que el diario de Sara sugería que había caído en una de estas lágrimas, en un Yellowstone paralelo que existía junto al nuestro, en este espacio paralelo. Las reglas normales de la física se alteraron, el tiempo se movió de manera diferente, y la energía se comportó de manera diferente. De manera extraña y ocasional, las personas o los objetos podían deslizarse entre dimensiones. Para explicar la evidencia de ADN encontrada en lugares imposibles, la revista también explicó la disposición geométrica de las pertenencias de Sara. El doctor Torres, quien había estado atrapado en el espacio paralelo durante 2 años y había aprendido que organizar objetos en patrones específicos a veces podía señal a través de dimensiones, que había estado tratando de comunicarse con los equipos de búsqueda en nuestra realidad, dejando pistas que los objetos del espacio paralelo podrían manifestarse brevemente en nuestro mundo basándose en el diario de Sara y las teorías del Dr. Morrison. Los investigadores comenzaron a planificar un intento de rescate sin precedentes si Sara estuviera atrapada en una dimensión paralela que ocasionalmente se conectaba con nuestra realidad. Necesitaban estar en el lugar correcto, en el momento correcto cuando se produjo una apertura dimensional, según el Dr. Morrison. Los cálculos sugirieron que las lágrimas dimensionales se abrieron durante condiciones específicas, generalmente cuando la actividad electromagnética alcanza su punto máximo durante ciertas fases lunares. Y los cambios de presión atmosférica harán que la próxima ventana óptima ocurra en septiembre. El 28, exactamente 13 días después de la desaparición de Sara, un equipo especializado fue reunidos, incluidos físicos, expertos en búsqueda y rescate, y voluntarios. Si estuvieran dispuestos a arriesgarse a entrar en un portal dimensional inestable, utilizarían sensores electromagnéticos para detectar el momento en que una lágrima se abrió. Entonces, intento establecer comunicación con Sara y guiarla de regreso a nuestra realidad. Los riesgos eran enormes si el equipo de rescate quedaba atrapado en la dimensión paralela en la que se encontraban. Tal vez nunca regresara. Pero las entradas del diario de Sara se estaban volviendo cada vez más desesperadas y el tiempo se estaba agotando. 23:15 horas del 28 de septiembre, sensores electromagnéticos en el original, el lugar de la desaparición, comenzó a detectar actividad inusual. Las lecturas coincidieron exactamente con lo que el Dr. Morrison había predicho. Para una apertura dimensional, el radar de penetración terrestre mostró una distorsión circular en el espacio-tiempo de aproximadamente 3. El capitán Rodríguez, líder del equipo de metros de diámetro, se acercó a la anomalía, usando cuidadosamente un arnés conectado a líneas de seguridad sostenidas por el equipo de rescate. Como entró en el área distorsionada donde sus comunicaciones por radio se llenaron. Estática. Su voz sonaba extraña, haciendo eco como si viniera de una gran distancia. Entonces Breakthrough Rodríguez informó haber visto a Sara Chen parada a unos 20 metros de distancia. Lo que parecía ser el mismo bosque, pero con una iluminación y coloración sutilmente diferentes. Ella agitaba frenéticamente y parecía estar gritando, pero ningún sonido le llegó. Se veían otras figuras. En el fondo, presumiblemente, otras personas que habían quedado atrapadas en el espacio paralelo a lo largo de los años, utilizando una combinación de señales manuales y patrones de luz. Rodríguez estableció lo básico: comunicación con Sara. Ella indicó que ella y los demás podían ver al equipo de rescate, pero no podían cruzar de regreso. El espacio normal sin ayuda de la barrera dimensional actuaba como una membrana,
unidireccional por la que la gente podía caer, nuestra realidad en el espacio paralelo, pero regresar requiere condiciones precisas. El monitoreo de Morrison desde el puesto de mando detectó que el desgarro dimensional comenzaba a estabilizarse, lo que creó una breve ventana de oportunidad. Le ordenó a Rodríguez que lanzara una cuerda a través de la barrera mientras la apertura permaneció estable. La cuerda parecía pasar a través del aire vacío desde la perspectiva del equipo de rescate, pero los gestos de Sara indicó que podía agarrarlo durante varios minutos tensos. Parecía el rescate. Podría tener éxito. Sara parecía estar tirando de la cuerda, tratando de usarla como guía. De vuelta al espacio normal, Rodríguez sintió tensión en la línea como si alguien estuviera de hecho, subiendo por él desde el otro lado justo cuando Sara parecía estar, avanzando para volver a nuestra realidad. Las lecturas electromagnéticas aumentaron peligrosamente. El doctor Morrison gritó una advertencia. El desgarro dimensional se estaba volviendo inestable en lugar de cerrarse gradualmente, como se predijo, estaba comenzando a expandirse. Rápidamente, la abertura segura de 3 metros se hacía más grande y amenazaba con crear una portal permanente entre las dos realidades. Las implicaciones eran aterradoras. Si el desgarro continuaba, expandirlo podría permitir un paso ilimitado entre dimensiones de personas, animales y fenómenos desconocidos del espacio. Paralelo podrían comenzar a ingresar a nuestro en el mundo. Las consecuencias ecológicas y físicas eran imposibles de predecir. El capitán Rodríguez recibió la orden de retirarse inmediatamente, pero se negó a abandonar. Sara, cuando estaba tan cerca de ser rescatada a través del portal inestable, él podía ver en su intento desesperado de alcanzar el límite dimensional. Otras figuras atrapadas en el fondo también estaban, avanzando hacia la abertura sintiendo su oportunidad de escapar después de años de prisión con el desgarro dimensional, expandiéndose, más allá del control. La doctora Morrison tomó la decisión más difícil de su carrera. Ella activó un dispositivo de pulso electromagnético experimental diseñado para colapsar por la fuerza las anomalías dimensionales. El dispositivo no fue probado y podría sellar permanentemente el portal atrapando a Sara y los demás para siempre, pero permitir que el nivel se expanda podría amenazar la estabilidad de la realidad misma. El pulso electromagnético envió ondas de choque a través de ambas dimensiones. Rodríguez fue arrojado hacia atrás por la energía. Suelte sus cuerdas de seguridad y lo aleje del portal que se derrumba. En el momento en que la barrera entre dimensiones se volvió completamente transparente, el equipo pudo ver claramente a Sara extendiéndose hacia ellos con desesperación en sus ojos. Entonces, el portal se cerró de golpe con un sonido como de un trueno electromagnético. Las lecturas cayeron a niveles normales. El desgarro dimensional desapareció, sellado permanentemente por el pulso de Sara Chen, y los otros individuos atrapados habían desaparecido de la vista, presumiblemente aún vivos en su realidad paralela, pero ahora separada de nuestro mundo para siempre. Sara Chen no fue la primera persona en desaparecer en una dimensión paralela, y no sería la última. El intento de rescate había demostrado que en las dimensiones el desplazamiento fue real, medible y potencialmente prevenible. Servicios del Parque en todo el país se implementaron nuevos protocolos basados en el Dr. Morrison. Los guardabosques de investigación ahora llevan equipos de detección electromagnética para identificar zonas con anomalías dimensionales. Se colocaron señales de advertencia en los lugares con actividad de alta dimensión. Las búsquedas de personas desaparecidas ahora incluyen monitoreo para anomalías ambientales que podrían indicar desplazamiento dimensional en lugar de que las causas tradicionales. Lo más importante, la investigación de los fenómenos dimensionales, se convirtió en una prioridad clasificada del gobierno, lo que comenzó como la desaparición de una mujer en Yellowstone. Reveló la existencia de realidades paralelas que se entrecruzan con nuestro propio mundo de maneras que la ciencia solo conocía.
Comenzando a comprender que el informe oficial sobre la desaparición de Sarah Chen estaba altamente clasificado, se le dijo al público que probablemente había caído en una grieta oculta que posteriormente se derrumbó, haciendo imposible la recuperación del cuerpo. A su familia se le dio esta explicación y compensado por el Servicio de Parques Nacionales. Solo unos pocos investigadores selectos sabían la verdad sobre lo que realmente había sucedido. La investigación del Dr. Morrison recibió una financiación gubernamental masiva para continuar estudiando anomalías dimensionales. Se estableció un grupo de trabajo secreto para monitorear los parques nacionales en busca de señales de anomalías dimensionales, actividad, y responder a desapariciones similares. El intento de rescate no había logrado salvar a Sarah, pero logró demostrar que algunos casos de personas desaparecidas involucran fuerzas que van más allá del entendimiento convencional. Desde la desaparición de Sarah, se han producido 17 casos más de desplazamiento dimensional. Se han documentado casos en los parques nacionales de América del Norte y cada caso sigue el mismo patrón que experimentan las personas al aire libre, desapareciendo sin dejar rastro geométrico, disposición de pertenencias, mal funcionamiento de dispositivos electrónicos y problemas ambientales. Anomalías. El grupo de trabajo secreto ha evitado varias desapariciones potenciales al detectar anomalías dimensionales. El equipo del Dr. Morrison ha identificado la actividad temprana y la evacuación de las áreas afectadas. Ubicaciones en los Estados Unidos continentales, donde se encuentran las lágrimas dimensionales. Es más probable que ocurran estos sitios que ahora están bajo monitoreo constante con anticipación. Sistemas de alerta que alertan a las autoridades cuando las condiciones electromagnéticas indican inestabilidad dimensional potencial. 3 posibles desapariciones se han evitado evacuando a los excursionistas de zonas de alto riesgo durante los periodos de máxima actividad dimensional. La investigación también reveló patrones inquietantes en datos históricos de desapariciones que se remontan a través de décadas de informes de personas desaparecidas. Los investigadores encontraron evidencia de que el desplazamiento dimensional ha estado ocurriendo durante más de un siglo sin ser reconocido ni explicado hasta ahora. El descubrimiento de dimensiones paralelas accesibles a través de fenómenos naturales tiene profundas implicaciones más allá de la falta de información. Casos de personas, si se pudieran crear y controlar portales estables, podrían revolucionar la exploración de viajes y nuestra comprensión de la realidad misma, pero los riesgos son igualmente enormes. Los desgarros dimensionales incontrolados podrían permitir que se produzcan daños desconocidos. Entidades o fenómenos que entran en nuestro gobierno mundial. Los científicos están estudiando si las anomalías dimensionales podrían explicar otros fenómenos inexplicables. OVNI avistamientos, desapariciones misteriosas en zonas urbanas informes de cosas imposibles, criaturas o eventos. La teoría de la realidad paralela sugiere que muchos seres sobrenaturales, las experiencias podrían ser en realidad visiones de dimensiones adyacentes donde diferentes se aplican las leyes físicas y se ha iniciado una cooperación internacional con otros países que informan de dimensiones similares. Anomalías en sus áreas silvestres. El fenómeno parece ser global, lo que sugiere que la Tierra misma podría existir en la intersección de múltiples planos dimensionales. Este descubrimiento ha provocado nuevos campos de investigación científica y ha planteado preguntas sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Aunque Sarah Chen nunca regresó de su viaje de investigación a Yellowstone, su desaparición condujo a el mayor descubrimiento científico en la historia de la humanidad. Prueba que las dimensiones paralelas existen y se puede acceder a ellos a través de fenómenos naturales que recuperó su diario. Desde el espacio dimensional continúa proporcionando información valiosa sobre la física y las condiciones de las órbitas paralelas. Realidades. La Fundación Chen, establecida por los fondos de su familia, continuó la investigación sobre fenómenos
dimensionales y apoyó a las familias de otras víctimas de desplazamiento dimensional. Sarah, la hermana Jennifer, se ha convertido en defensora de la verdad en los casos de personas desaparecidas. Impulsar la divulgación de la investigación dimensional para ayudar a otras familias a comprender qué sucedió realmente con la última entrada del diario de Sarah, de sus seres queridos, fechada 3 días antes del intento de rescate. Dice, si alguien alguna vez lee esto, sepa que no tengo miedo. Todavía estoy haciendo lo que siempre exploré nuevos lugares y documenté lo que encontré en este lugar. Hermoso, en formas que no existen en nuestro mundo. Solo desearía poder volver a casa y contárselo a todo el mundo. Sarah Chen-La. Desaparición en el Parque Nacional de Yellowstone reveló que nuestra realidad es muy lejana. Más extraña y compleja de lo que nadie imaginaba era la evidencia que desconcertaba a Rangers, la disposición geométrica de las pertenencias, el ADN imposible. La distribución de las anomalías ambientales apuntaba a una verdad que desafía nuestra comprensión de la existencia misma. En algún lugar, en una versión paralela de Yellowstone, Sarah Chen continúa su investigación que estudia la vida vegetal que existe solo en dimensiones adyacentes a la nuestra. Ella no está sola. La doctora Torres y decenas de otras personas que desaparecieron en décadas están construyendo una comunidad en un mundo que refleja el nuestro, pero sigue reglas diferentes al portal que podría la historia que hemos traído. La casa está sellada permanentemente, pero el conocimiento obtenido de su desaparición ha cambiado todo lo que sabemos. Ahora sabemos que la realidad tiene capas, que existen otras versiones de nuestro mundo más allá de nuestra percepción y que a veces las barreras entre estos mundos se vuelven lo suficientemente delgadas como para que la gente pueda atravesarlas. El misterio de lo que le pasó a Sarah Chen se ha resuelto, pero abrió la puerta a misterios mucho mayores sobre la naturaleza misma de la existencia. Su desaparición no fue solo un caso de persona desaparecida. Fue la primera de la humanidad. Contacto confirmado con dimensiones paralelas. Y eso cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar. En la desaparición de Sarah Chen, en Yellowstone, sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas más desconcertantes de la historia. Historia del Parque Nacional. Este misterio de un crimen real demuestra cómo algunas personas simplemente desaparecen sin dejar rastro, detrás de evidencia inexplicable que desafía nuestra comprensión de la realidad. Su caso se suma a innumerables misterios sin resolver y archivos de casos sin resolver que siguen desconcertando a los investigadores. La disposición geométrica de sus pertenencias ante la imposible evidencia de ADN de la historia de la desaparición de Sarah revela cómo las investigaciones de algunas personas desaparecidas descubren fenómenos más allá de lo convencional. Explicación: mientras desapareció sin dejar rastro. En 2019 su caso revolucionó la forma en que abordamos las desapariciones misteriosas en áreas silvestres. Esta historia de suspenso de la vida real demuestra que algunos casos de personas desaparecidas trascienden la investigación criminal tradicional, abriendo puertas a posibilidades extraordinarias sobre la naturaleza de la existencia misma.